Ahora sí, hermanos, nuevamente, vamos a ir a la pantalla. Vamos a empezar la prédica de hoy día leyendo una historia. Vamos a empezar orando. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más que tú estás aquí presente en este templo, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones y que seas tú dejándonos saber todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Te ponemos este servicio en tus manos y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una pregunta, ¿quién sabe qué es un puente? ¿Qué es un puente? Es como llegar de un punto a otro. Ok. ¿Y qué hacemos y por qué ponen el puente? Es el medio de llegar a ese lugar o al restaurante. Es para acercarnos. ¿Perdón? Es necesario para acercarnos. Es un medio, ¿no? O seguir Ok, caminando. es un medio. ¿Qué más es un puente? Parece fácil, parece sencillo, ¿no? Es un puente, pero ¿qué hace el puente? Hundir dos puntos que están, pero en el medio que tienen. ¿Por qué se hace un puente? ¿Por qué se hace un puente? Puede haber agua o puede haber un hoyo, un abismo. Exactamente, un obstáculo. ¿Quiénes han ido para Luciana? ¿Cuántos puentes largos hay ahí? Yo me quedé asombrado porque tienen un puente de ¿cuántas millas el que cruza de Luciana a una como isla que tiene? ¿Más de 20 millas? Y lo hicieron sobre el mar. Más de 20 millas un puente. ¿Se imaginan con lo que es? Entonces, el tema de hoy día es puente sobre el abismo. Puente sobre el abismo. Les voy a leer una historia que habla de lo siguiente. Dice: dos hermanos cuyas tierras colindaban tuvieron un día una grave discusión. Desde entonces llevaban meses sin hablarse. De repente dejaron de colaborar después de toda una vida de intercambio y ayuda mutua. Una mañana alguien llamó a la puerta de Juan, el hermano mayor. Al abrir la puerta encontró a un carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. A lo que Juan respondió: sí tengo un trabajo para usted. Mire aquella granja al otro lado del arroyo. Ahí vive mi hermano menor. Es mi vecino y hace meses que no nos hablamos. Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto con aquellas maderas que encontrará a la orilla del río. No quiero verle nunca más. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están la sierra, los clavos, la pala. Le entregaré un trabajo que le dejará satisfecho. El hermano mayor dejó la granja por el resto del día para ir al pueblo. El carpintero trabajó toda la jornada midiendo, cortando y clavando. Al anochecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había finalizado el trabajo. El granjero se quedó con la boca abierta. No había ninguna cerca. El carpintero había construido un puente que unía las dos granjas traspasando el arroyo. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzó el puente y abrazó a su hermano diciéndole: eres una gran persona. Gracias por construir este hermoso puente después de lo que pasó entre nosotros. Te añoraba muchísimo. Los dos hermanos se reconciliaron e invitaron al carpintero a celebrar su reencuentro. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero son muchos aún los puentes por construir. Entonces siempre vamos a tener obstáculos en nuestras vidas, problemas en nuestras vidas, y podemos construir puentes hasta en nuestra familia. Pero los puentes que quiero hablar hoy día, o el puente que quiero hablar hoy día, viene siendo el que el Señor Jesús construyó para nosotros. Él puso un puente sobre el abismo. Y en Juan 14:16 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué creen que dijo esto? ¿Qué pasaba?
¿Qué tenemos entre medio de Dios y nosotros? ¿Qué hay en medio de nosotros? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado es el gran puente, el gran obstáculo que nos separa de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado no podemos estar o escuchar la palabra de Dios o Dios va a estar con nosotros. Acuérdense que Dios no ama el pecado. El primer punto que vamos a ver aquí, el abismo del pecado. ¿Se acuerdan la historia de Rico y Lázaro? Vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 26. Nos dice así: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las heridas, las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de allá para acá y de aquí para vosotros no pueden. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Qué tenemos entonces ahí? En el versículo 26, ¿qué nos dice? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Se imaginan? Cuando estamos en pecado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el Romanos 6:23? ¿Qué nos dice? La paga del pecado es muerte. Y muchas veces hemos escuchado, cuando hemos estado en la iglesia católica, hemos estado en algún lugar, que podemos sacar a nuestros muertos dando una ofrenda, haciendo esto, haciendo lo otro, y sacarlo de aquí y llevarlo a la presencia del Señor. ¿Es eso correcto? ¿Qué nos dicen estos versículos? Nadie. Hay un abismo que está puesto, hay una montaña que está puesta en donde nadie puede. Apenas que acabamos de morir, vamos para abajo o vamos para arriba. Inmediatamente, no hay punto que hacerlo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán, cuando pecaron en el nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. O estamos al día con Dios. No, ¿verdad? En Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recordemos que el pecado no es simplemente un error. El pecado no es un error o una transgresión leve. Muchas veces decimos: es que caí en pecado. No. Caer en pecado quiere decir: hey, yo estuve consciente, porque sé que el pecado se maquina en la mente y es como cuando se da luz y sale a la luz. Es un tiempo de incubamiento que es el pecado. El pecado no es: hey, fui, caí y pequé. No es así. O cuando una muchacha o una persona se queda embarazada, nada más dice: uy, me caí y me quedé embarazada. No es de esa la forma. O sea, hay que llevar un proceso. El pecado es igual. Y recordemos que no es simplemente un error, sino es una transgresión, ni tampoco una transgresión leve. Es una rebelión abierta contra Dios. A Dios no le gusta el pecado. Desde el inicio, a Dios no le gusta el pecado para nada. Estamos rebelándonos ante Dios y nos coloca en un estado de muerte espiritual. Por eso les digo, Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Desde que nacimos, dice, venimos con pecado, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos en el punto 1 en donde dice el abismo del pecado. Tenemos un abismo muy grande y es el pecado el que no nos deja estar en la presencia del Señor. Cuando estamos en pecado no podemos estar bajo ningún momento en la presencia del Señor. Segundo punto dice la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Muchas veces decimos robar $1, agarrar una cosa en la tienda, no pasa nada. O no es lo mismo que una persona que se robó $10,000. Ante los ojos de Dios viene siendo lo mismo. Si yo agarré unas galletas, agarré algo y no las pagué, me salí de la tienda sin pagarlos, es lo mismo que me haya robado $10,000, $15,000 o haya hecho de todo. Entonces muchas veces nosotros minimizamos el pecado, decimos, no, es tantito, una mentira piadosa. Pero esa mentira piadosa nos va a llevar ¿a dónde? A otra mentira y a seguir una serie de mentiras. Entonces no debemos creer que el pecado, o no debemos minimizar al pecado creyendo que Dios es un Dios amoroso, ignorando nuestras faltas. Porque Dios es claro, todo tipo de pecado Él lo va a castigar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pecado es un asunto extremadamente serio. En Jeremías 17:9, Jeremías 17:9 nos dice, Dios declara que el corazón humano es engañoso y perverso. Este pecado es lo que corrompe nuestra alma y nos separa de la comunión con nuestro Creador. Cualquier clase de pecado nos va a separar de la comunión de Dios. Es más, hay muchas oraciones que dicen que no van a pasar del techo cuando estamos en pecado, cuando estamos cometiendo pecado. Entonces, recordemos esto, Jeremías 17:9, Isaías 59:2. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántas veces tenemos que pecar para entristecer al Espíritu Santo? ¿Alguien sabe cuántas veces? Porque la palabra del Señor dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la forma de hacerlo, ponerlo triste, que se apague, que diga, ya no? Cuando estamos pecando y no paramos, pecamos, dice el Espíritu Santo, se va a quedar y no va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque una mentira lleva a otra y a otra mentira, y cada vez más grande y se va haciendo las cosas. Y aquí está lo que les decía hace rato, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos da el problema y nos da la salida. ¿Qué nos dice? La paga del pecado es muerte. O sea, si estamos en pecado, vamos a morir, tanto espiritualmente como físicamente. Pero también tenemos, si estamos en Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no nomás nos quedemos con una parte, porque mucha gente para predicar o para decir las cosas dice, sí, la paga del pecado es muerte. Pero también tenemos ahí la dádiva de Jesús. Si lo seguimos a Él vamos a tener vida eterna. Pero no debemos confiarnos porque todo tipo de pecado es grave. Luego tenemos otro punto, la necesidad de un puente para cruzar al abismo. Ahora sí viene por qué les explicaba sobre el tipo de puente. La necesidad de un puente para cruzar al abismo. Nos dice que Dios en su infinita gracia, misericordia y amor para nosotros nos dio para resolver este problema del pecado. ¿Y cuál fue? Nos envió a su Hijo. Nos envió a su Hijo y nos dijo, hey, les voy a dar una solución muy clara. No importa cuántas buenas obras hagamos, no importa cuántas obras buenas hagan, eso no nos va a salvar. Pero Él nos envió a su Hijo como un puente para nosotros. Nada puede borrar nuestra naturaleza pecaminosa. Nada va a borrar eso. Pero vuelvo al punto. Para eso tenemos a Jesucristo. En Isaías 59, 1 y 2 nos dice, el profeta nos recuerda que nuestras iniquidades han levantado un muro entre nosotros y Dios, pero la obra de Jesús en la cruz derriba ese muro.
Esta semana escuché algo que me llamó la atención y bueno, no sé si será verdad o quién más lo escuchó, pero nos dice claramente que según había gente de los católicos que estaban diciendo de que el Señor fracasó en la cruz. Yo me quedé asombrado con esos comentarios y no son una persona, son dos, son tres ya personas que están hablando de eso y no cualquier persona. Fue un fracaso completo como hombre en la cruz, dice. ¿Ustedes creen que fracasó Jesús en la cruz? Eso bajo ningún concepto. Más bien fue la victoria de Jesús en la cruz. Entonces recordemos que Cristo es el puente que Dios ha provisto para salvarnos de ese abismo de pecado. Ya que Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí tenemos que aclarar, muchas veces vamos y decimos, yo no voy por medio de Jesús, yo quiero ir por medio de acá, de acá, de acá, o busco por aquí un santo, otro santo para querer hacer las cosas. No, la Biblia es clara. El único camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Salud. Gracias. En Hechos 4:12 nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por ninguna otra persona podemos ser salvos. O sea, no hay otro puente, no hay otra forma de cruzar entre lo que estamos en el pecado a conocer a Dios. Solo Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el único puente que tenemos para llegar a Dios, recuerden siempre, es Jesucristo. No hay otro puente, no hay otra forma de hacerlo. El cuarto punto, el arrepentimiento y la fe como claves para cruzar el puente. Yo puedo estar al inicio del puente, puedo ver ese puente de 20 millas o de 24 millas que tiene en Luisiana, pero a veces a mí sí me dio la primera vez, me dio como pavor pasar 24 millas sobre el mar y que a la mitad venga algo y nos tire para el agua. Muchas veces cuando estamos nosotros en el pecado, ¿cuál es la única forma de cruzar ese puente? El arrepentimiento. Porque si yo no me arrepiento sinceramente y honestamente ante Dios y doy la vuelta, como dice la palabra del Señor, cambio de vida completamente, no voy a no voy a poder cruzar ese puente. Y el otro factor clave es la fe. Porque si yo no tengo fe, yo no voy a cruzar ese puente. Entonces, para cruzar este puente se nos pide que paguemos un peaje. Que no paguemos ningún peaje. En ese puente casualmente hay un peaje. Los celos que hayan ido, al final cuando se llega al pueblo hay un peaje. Y se paga bastantito por ese peaje. Nos cobran un peaje. Pero para este caso no tenemos que pagar nada. Esto es básicamente gratis. Cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Lo que se requiere básicamente es eso, arrepentirnos y tener fe. El arrepentimiento significa volverse a Dios, dejar todo, los pecados, las mentiras, dejar todo lo que tenemos. La semana pasada estaba estudiando un poco y decían, hasta los celos es pecado. Y muchas veces no lo entendemos de esa manera. Muchas veces decimos, te celo porque te amo. Eso no existe, o sea, el celo es parte del pecado. Mientras que la fe es confiar. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? ¿Alguien me lo dice, lo sabe de memoria? La fe es la certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. Entonces, la fe dice, yo no estoy viendo para allá, yo estoy aquí, pero yo no veo ningún puente. Pero Dios te dice, da el paso, yo te voy a sostener. Entonces, yo estoy seguro de que el Señor va a estar conmigo en ese momento. Y ustedes deben haber visto muchos videos que pasa eso, ponen ahí y da el paso y ahí el abismo y sale una mano, sale otra mano. Los videos que salen ahí en las redes sociales. Básicamente es la ejemplificación de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, porque yo estoy viendo para allá y yo veo todo oscuro, veo todo, no veo nada. Pero ahora, cuando yo pongo, es una garantía de lo que espero, es la esperanza de lo que yo voy a recibir. Entonces vamos a ver en Hechos 3:19, ¿qué es arrepentirse? Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Entonces, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero hay mucha gente que dice, sí, yo soy cristiano, está en nuestras iglesias, tiene tantos años, pero nunca se ha arrepentido de corazón, nunca ha hecho ese cambio. Estamos nada más aquí, venimos, nos pasamos bien, nos gozamos, nos reímos, pero no hay ese arrepentimiento, no hay ese cambio. Y la palabra del Señor nos dice que por sus frutos los conoceré. Y en Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan por qué este versículo lo tomó Lutero? Porque igual, la Iglesia Católica nos estaba diciendo, entre más obras, entre más cosas hagas, más rápido vas a llegar al cielo. Y eso es mentira. Nadie va a ser salvo por medio de obras. Todo va a ser por medio de la fe. Y no por medio de nosotros, sino porque es un don de Dios, como nos dice. El arrepentimiento y la fe son meras emociones o decisiones superficiales. Implican una transformación de corazón y mente. Entonces, si yo digo que me voy a arrepentir y no lo hago, nada más quedó en el aire. Por ejemplo, siempre he dicho y me ha llamado la atención, cuando hay conciertos cristianos, cuando hay prédicas cristianas en donde se reúnen 20,000, 10,000 personas, 30,000 personas en estadios y dicen, hey, se convirtieron 10,000. ¿Y dónde están esos 10,000 que se convirtieron? Nada más es algo superficial, algo del momento, algo emocional, y levantaron la mano, sí, yo acepto a Cristo, y todos los que aceptaron a Cristo le contaron como que está. Pero después de eso no hay ese convertimiento, no hay ese arrepentimiento para Dios. El aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que dependemos totalmente de Dios. La única forma de depender, de salvarnos, es confiar en Dios, depender de Dios. Y esta mañana estudiábamos eso. Uno de los factores era el depender completamente de Dios. Cuando dependemos de Dios, Él va a hacer todo posible. El quinto punto, la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Quién ha escuchado que la salvación se pierde? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Que la salvación se pierde? Yo antes creía en eso, antes de conocer la iglesia bautista. Nací una pentecostal tranquila, después en otra en la que eso que se paga, que profetizan también. Ok. Yo he escuchado muchas veces eso, que la salvación se pierde. Me han preguntado, ¿y la salvación se pierde? ¿Por qué podemos perder la salvación? Si dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros cruzamos ese puente, vamos del pecado, aceptamos, nos convertimos, tenemos fe, vamos al otro lado, el Señor Jesucristo nos da la seguridad y la certeza de que no vamos a salir de ahí. No nos va a quitar la salvación. Lo que sucede muchas veces, lamentablemente, esas personas que dicen, hey, ¿por qué se salió? ¿Por qué se fue al mundo? ¿Y por qué se perdió? Tal vez nunca fue salvo. Tal vez nunca hizo una conversión oficial, nunca hizo una conversión sincera. Nuestra salvación no depende, recordemos, de nuestras obras. Aunque podamos pecar nuevamente, Dios nos ha permitido que no perderemos la salvación. O sea, muchas veces pensamos que porque pecamos aquí, pecamos allá, vamos a perder la salvación. El tema es, si pecamos seguido, el Espíritu Santo se va a entristecer, se va a apagarles. Pero tenemos a Dios ahí que nos va, a Jesucristo nuestro abogado. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recordemos que siempre la gracia del Señor es mayor que su pecado. Pero no debemos nosotros tampoco decir, como va a sobreabundar la gracia, también yo puedo pecar. O como se dice regularmente, el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros y voy a seguir pecando. No, en ningún concepto. Tenemos que seguir fieles al Señor, evitando siempre el pecado. Evitando, porque volvemos a repetir, todos pecamos, todos y cada uno de los días. Y el que diga que no ha pecado, mentiroso es. Porque todos los días pecamos. No hay una persona que no peque. En 2 de Corintios 5:17, la conocemos todos también, ¿no?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí viene la canción que escuchamos, un día a la vez. Todo lo que ya pasó, pasó. Ya. Dios tiró todo eso a la basura, se olvidó, nos olvidamos porque todo es hecho nuevo, todo completamente nuevo. Entonces, la seguridad de la salvación en Cristo, la salvación no se pierde. Cuando nosotros aceptamos a Cristo de todo corazón, honestamente y sinceramente, la salvación no se pierde. Hay que tener cuidado con las personas que creen, como dice la hermana, que muchas veces nos enseñan, tú vas a perder la salvación, tú cometiste el pecado, tú perdiste la salvación. Alguna vez escuché que dicen que es como cuando estamos inscritos en el libro de la vida, dice, cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Resulta que hoy día nos escriben el libro de la vida, mañana pecamos o hacemos algo mal y dice, no estás borrado, digo, agarro un borrador y lo borro. Y otra vez, vuelves a hacer las paces con el Señor y otra vez vuelves, otra vez te escribo acá. ¿Ustedes creen que es así? No, no puede ser de esa manera, es imposible. Por eso nosotros como bautistas decimos, salvos una vez, por siempre salvos, pero siempre y cuando hayamos aceptado de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos de esa manera, va a ser muy difícil. A través de Cristo nos convertimos en nuevas criaturas y aunque enfrentaremos luchas con el pecado, nuestra posición en Cristo es segura. El que les diga también que aceptando a Cristo, todo va a pasar, todo va a ser bonito, venga, acepta a Cristo y todo va a cambiar, también es mentira. Porque muchas veces cuando aceptamos a Cristo nos vienen más las pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere atacar y nos quiere decir, hey, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? Vente acá, acá estabas mejor. Acá tenías un buen trabajo, aquí tenías dinero, aquí tenías esto. Y resulta que convirtiéndonos a Cristo nos va como en feria, como dicen aquí. Nos quedamos sin trabajo, nos pasa todo, nos enfermamos y le preguntamos, Señor, pero si ahora te estoy sirviendo, ¿qué estoy haciendo mal? Y no es así. Satanás nos quiere fuera de las ligas mayores, como se dice. Romanos 8:1 nos recuerda que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Nos dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les decía la semana pasada, me parece, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo o aceptamos a Cristo, vamos a poder ir viendo los cambios que Él va haciendo. Cuando pusimos la parte del carácter, por ejemplo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos va a cambiar completamente. Y así mismo viene aquí, ya no vamos a vivir en la carne, porque cuando estamos en la carne aceptamos todo lo que viene del mundo. Pero cuando estamos ya en una forma espiritual, eso nos va a molestar, eso nos va a decir, hey, eso ya no es correcto. Y para finalizar, el llamado a cruzar el puente. Cada uno de nosotros tenemos muchas veces un abismo que cruzar, tenemos algo que pasar. Acuérdense que ese puente se construye para cruzar obstáculos que tenemos en nuestras vidas. No podemos ignorar o minimizar ningún tipo de pecado. El pecado es en realidad lo más grave que podemos hacer en contra de Dios. Muchas veces pensamos, no, ya Dios nos va a perdonar, Dios nos perdona. ¿Qué es tantito? O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué jugamos y estamos al límite para quemarnos muchas veces? No voy a llegar hasta aquí y no voy a pecar. Y cuando caemos en pecado, ¿qué pasa? Acuérdense que Satanás es el engañador. Él nos va a decir al inicio, sí, dale, no te preocupes, dale, no va a pasar nada. Así como lo hizo con Eva, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero cuando cometemos el pecado, ¿qué sucede? El mismo Satanás viene y me dice, ¿ves? No decías que eras cristiano. Eras cristiano y caíste y pecaste. Mira cómo estás. Y ahí empieza nuestro problema. Ahí empieza nuestro decir, hey, ¿qué estamos haciendo? Entonces, recordemos que el puente está disponible para todo el que desee cruzarlo. Todo el que desee cruzarlo. La palabra del Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. La palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas como muchos dicen. No es que la palabra del Señor es solo para un grupo, para otro grupo, no. La palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. El puente está ahí. El puente está listo para que cualquier persona que desee vaya y cruce. Recordemos que no hay otro camino para reconciliarnos con Dios. Y debemos tomar la decisión de caminar en fe hacia Él. El versículo Juan
3:16, ¿quién lo conoce? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debe haber sido difícil enviar a su Hijo a este mundo para morir por todos nosotros. Segunda de Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos que el abismo del pecado es profundo. Muchas veces tenemos pecados que le decimos innombrables, pero la cruz de Cristo es el puente que nos lleva al Padre. Acuérdense que la palabra del Señor dice que aunque el pecado sea como el rojo carmesí, Él lo hará blanco como la nieve. Así que recordemos en esta prédica que el abismo más grande que tenemos viene siendo el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Dejemos de hacer eso y tomemos ese puente. Para los que no hemos conocido aún de Cristo, para los que no hemos aceptado a Cristo, acordemos que ahí está ese puente. Nada más es cuestión de tener fe, darnos media vuelta, reconciliarnos con Él y tomar ese puente. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tú nos permites estar aquí, escuchar tu palabra. Y te pedimos que nunca nos dejes de enviar este puente, Señor. Porque este puente que tú nos das es el que podemos nosotros acercarnos a ti, el que podemos conocerte. Te pedimos por todos aquellos que están al inicio del puente, están con esa duda, están muchas veces a un paso de si cruzo o no cruzo, que puedo o no puedo hacerlo. Te pedimos que tú seas abriendo sus corazones para que les hagas conocer de los beneficios de gozar de tu presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.